¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde, octubre, mes del trato igualitario, conjunto de actividades de nuestra ciudad que contribuyen a la no discriminación. Comenzaremos platicando con Jorge Novas, quien es asesor de comunicación del COPRED. Él nos explicará por qué el 18 de octubre es el Día del Trato Igualitario. Por otra parte, Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de Capacitación y Educación del COPRED y coordinadora del Instituto Nelson Mandela de la Ciudad de México, vendrá a comentarnos sobre la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación. Y en el ámbito internacional, como todos los miércoles, nos platicará Rosa María Pérez, asesora de la Secretaría Técnica de COPRED, qué hay sobre este tema más allá de nuestras fronteras. En esta ocasión recibimos a Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, quien conducirá el programa. Margarita, bienvenida. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás, Margarita? Yasmín, qué gusto Julia. verte. Muy bien, gracias. Qué bueno, pues qué gusto verles. Igual. Y ahora con este tema que abarca como todo el mes, octubre, mes del trato igualitario, y podremos saber desde cuándo se celebra, por qué y qué se hace. Pero me surge la inmediata pregunta de por qué el mes del trato igualitario. ¿No todos los meses tendrían que ser del trato igualitario? Claro, bueno, la idea es que no necesitaríamos de conmemorar un mes si esto estuviera como muy presente y ya estuviera normalizado para todas y todos las instituciones, el sector privado, las organizaciones, la ciudadanía en general. Sin embargo, pues hay que darle lugar a todo un mes y utilizar ese pretexto para pues, visibilizarlo, sí. Igualitario en cuanto a qué. ¿A qué temas? Pues en general, es decir, un acceso en igualdad de circunstancias, un acceso a derechos en igualdad de circunstancias. Ejemplos, va. Por ejemplo, educación, ¿no? Que las personas con discapacidad accedan a la educación en igualdad de circunstancias. Trabajo, que todas las personas puedan acceder sin discriminación, que podamos acceder a un inmueble habiendo los ajustes razonables necesarios. O sea, si tengo una discapacidad de motriz, pues entonces acceder. Si tengo cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Si soy una niña, niño, si soy persona indígena, si soy... acceso a la justicia, LGBTI. toda la lista de derechos humanos, ¿no? En igualdad de ok. circunstancia entre todas las personas, ¿no? Okay. ¿Y por qué el 18 de octubre es el Día del Trato Igualitario? Bueno, pues en realidad ¿Qué pasó en ese día? En realidad es que, y para eso ya tenemos un invitado especial dedicado a hablarnos de esto, pero les adelanto, ese día en realidad se venía celebrando el Día del Trato Igualitario un poco porque concilia con otras fechas internacionales y entonces pues bueno, salió como este acuerdo en la ciudad desde 2013 que se celebró y en adelante para dejarlo como el Día del Trato Igualitario de 18 de octubre, pero todo el mes de celebración, y las celebraciones a través de muchas actividades de toda la administración pública de la Ciudad de México. Y justo COPRED está cumpliendo 7 años de haber iniciado trabajos, ¿no? Sí, este octubre tiene COPRED 7 años, su aniversario es en noviembre, y justo este es el 7º, digamos, mes de trato igualitario, y coordinamos las actividades de toda la administración pública en ese sentido, pero la ventaja este año es que también de sociedad civil se une a este festejo junto con el sector privado, las empresas, y pues bueno, lo haremos en una gran feria de la cual ya les platicará mi compañero Jorge, para que nos acompañen este domingo 21 de octubre. El domingo. Sí, en la Plaza de la República, domingo de 10 a 18 horas, con una cartelera cultural muy interesante, Ay, cuéntanos, de ¿qué va a haber? servicios. Así en resumen. Así en resumen, Pues, sí. mira, por ejemplo, tenemos la participación de la compañía de teatro Seña y Verbo con una obra de teatro sobre el circo, y es teatro sordo. Y entonces es muy, muy interesante porque además padre, son una ¿no? compañía que ha ganado muchísimos premios y tal. Tenemos también varios grupos de música con la presencia de grupos que representan al pueblo afromexicano. Y pues bueno, esos entre otros varias orquestas que además la Secretaría de Seguridad Pública nos acompaña con su conjunto de mariachis. Bueno,
varias cosas. Y Padrísimo. va a haber más de 80 stands repartidos entre estos sectores que les comento, ¿no? Talleres para niños y niñas, entonces, bueno. Recuérdanos de qué hora, qué día. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, domingo 21 de octubre, en la Plaza de la República. Qué No, maravilla. padrísimo, hay Oye, que estar ahí. mencionabas en algún punto, se mencionaba en algún punto la Red Ciudadana por la Igualdad. ¿Qué es? Sí, pues mira, también una de mis compañeras estará acá para platicarnos Sí, de pero todo así el como la trabajo más probadita. amplio, pero en el contexto del octubre, mes de trato igualitario, la Red Ciudadana colabora en todas las actividades, porque ustedes sabrán que no es sencillo pues coordinar 80 y tantos stands, Uy, sí, claro. los escenarios y bueno, todo el trabajo. Entonces, pues para eso nos apoyan tanto en el registro como en los talleres, como en el propio stand del COPRED. Ahí sobre todo es muy importante su función porque entonces dan a conocer qué hace el consejo, cómo se puede presentar una denuncia y bueno, toda esta campaña de acércate a COPRED, ¿no? Entonces, pues son un grupo de 10 jóvenes y que además ingresaron a la red a partir de una convocatoria abierta y tal, entonces colaboran todo el año en diferentes acciones de difusión y promoción. Wow, qué padre. Grandes Sí. actividades. 10 Excelentes, chavos. excelentes todos y todas. Qué maravilla, Sí. qué maravilla. Oye, Sí, sí. y están estrenando. Bueno, vamos a, antes de seguir Vamos a ver platicando. si un pequeño video, porque en todo este tema, en todo este proceso del trato igualitario, el COPRED ha sido pieza fundamental, por supuesto, en la ciudad, así que vamos a ver un recuento de su labor en 7 años. Vamos a ver este video. Hace 7 años, la Ciudad de México decidió emprender una tarea: combatir todas las formas de discriminación. El reto era mayúsculo. Necesitábamos visibilizar un fenómeno que siempre había existido, pero del que poco se hablaba. Urgía decirle a la ciudadanía que la discriminación no era una conducta normal. Era necesario alzar la voz por aquellas personas a las que se les había atropellado la dignidad. La apuesta fue grande: consolidar una sólida política pública antidiscriminatoria, incentivar la denuncia como mecanismo para la exigencia de derechos, reeducarnos y arrancar nuestros estigmas y estereotipos, construir una agenda en conjunto con empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Finalmente, dar visibilidad a las causas que motivan la discriminación. Todo ello de la mano de nuestra Asamblea Consultiva. Definimos la estrategia, pusimos en el centro a las víctimas, transitamos de una visión de no discriminación hacia un enfoque de trato igualitario, incidimos a favor de la inclusión en las acciones y políticas de la administración pública local y actuamos en contra de los sujetos discriminadores. Hoy, a 7 años de implementar estas tareas, se han atendido a más de 8.500 personas por presuntas conductas discriminatorias. Se han capacitado a más de 7.000 personas a través del Instituto Nelson Mandela CDMX. Se cuenta con importantes vínculos internacionales que han permitido poner en marcha redes de intercambio regional. Se goza de un andamiaje legal y reglamento con perspectiva de trato igualitario. Por último, se cuenta con una sólida estrategia de difusión y promoción a favor de la inclusión. El camino no ha sido fácil. Los embates de los grupos opositores a las conquistas de los derechos humanos y las resistencias sociales impuestas a un cambio de mentalidad son retos a sortear todos los días en el quehacer por vivir en una ciudad más incluyente. No obstante, hoy podemos asegurar que en esta ciudad son válidas todas las formas de amor, que puedes practicar en libertad cualquier religión, que puedes vivir legalmente con la identidad con la que te sientas bien, que esta ciudad reconoce y respeta a sus pueblos originarios, que las personas con discapacidad tienen un lugar fundamental, que somos una ciudad santuario para las y los migrantes y que protegemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. A 7 años de emprender esta tarea, la Ciudad de México cuenta con una constitución garante de la igualdad y la no discriminación. El COPRED se ha consolidado como referente a nivel nacional al ser la única institución que sanciona la conducta discriminatoria en la capital del país, encargada de la atención a víctimas y de la promoción de una sociedad más igualitaria. Podemos decir que somos una capital incluyente, orgullosamente diversa y que trabaja incansablemente todos los días por construir la sociedad que queremos.
una sociedad de derechos. Una Ciudad de México libre de discriminación. Qué Pues, fuerte. Qué interesante labor. Oye, caray, qué por fuerte ver 7 años. estas imágenes cuando los vemos todos tomados de los brazos y haciendo así como una En las marchas. ¿no? Barrera. una Sí. barrera fuerte, de gran fortaleza, ¿no? Es así como que se te enchina Sí, todo. claro. Y es que hay muchas... La unión, ¿no? Que hay, la fuerza. Sí, muchas formas de la promoción del derecho a la igualdad, Claro. ¿no? Y de solidarizarse además con esto, porque la desigualdad la padecemos todas las personas, pero de manera diferenciada, ¿no? Y ahora que preguntabas justo con, bueno, igualdad en relación a qué, ¿no? Es una pregunta fundamental, porque, no sé, muchas veces como que pensamos, bueno, ¿por qué se hace esta cuestión de las acciones afirmativas para hacia las mujeres y se les da un trato mejor y tal? ¿No es eso discriminatorio respecto a otras poblaciones o a los hombres y tal? Y esto, a ver, hay una cuestión de discriminación estructural, que es histórica, que es hacia un grupo que ha sido tradicionalmente vulnerado, que ha accedido en desigualdad a sus derechos y tal. Entonces hay estas campañas como Hay que a darle favor. más a estos Ajá. grupos Hay que poner para ese que escalón. entonces se Por establezca una supuesto. cierta igualdad. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de promoción durante todo el mes de octubre. Y me llama la atención que sea igualdad y no equidad. Bueno, pues esa cuestión es decir, o sea, no somos iguales, ¿no? En términos de las personas necesitamos distintas cosas para llegar a la igualdad, más bien, ¿no? Entonces requerimos como, no hay necesidad de ser iguales los hombres y las mujeres, sino que cada quien en su diferencia necesita distintas cosas para acceder en igualdad de circunstancias a sus derechos. Y esa es la diferencia Esa es la idea. fundamental, exacto. Bien. ¿no? Vamos a ver, ¿qué trascendencia tiene el que octubre sea el mes del trato igualitario? Vamos a descubrirlo juntos en este video. Esto es Ciudad Abierta. Perdón. Un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente.
Para comenzar con nuestra charla, ¿qué tal si hablamos especialmente del 18 de octubre como el Día del Trato Igualitario en la Ciudad de México? ¿Cómo surge? ¿Por qué el 18 es el día escogido? Para ello contamos con la presencia de Jorge Novas, asesor de comunicación del COPRED. Vamos con ustedes, Margarita. Jorge, pues bienvenido a este espacio para que puedas compartirnos esta pregunta, la respuesta a esta pregunta que nos hizo Julia al inicio del programa. Claro ¿Por qué 18 de octubre? Claro que sí, muchas gracias a todas las personas que nos ven allá en sus casas. Pues el 18 de octubre justo se enmarca en que el 19 de octubre a nivel nacional se conmemora el Día contra la Discriminación. Entonces, esto también es en el marco del Día de la Abolición de la Esclavitud, que viene desde 1810, cuando se abole la esclavitud con Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, de ahí se conmemora a nivel nacional el 19 de octubre. Y en la Ciudad de México era muy importante que tuviéramos también un día, porque la ciudad empieza a tener toda esta una ciudad de libertades, una ciudad de derechos. Entonces era importante visibilizar cómo y por qué el trato igualitario es importante para el acceso y la garantía de los derechos. Claro, como ese sello propio. Exactamente, como un sello propio de la ciudad, porque en la ciudad, sí, justamente, es en donde más hemos avanzado sobre el tema de los derechos, ¿no? Y el derecho a la igualdad y a la no discriminación es un derecho que es transversal a todos los derechos, claro. Y entonces era importante visibilizar que todas y todos tenemos derecho a un trato igualitario. Exacto, o sea, es un derecho llave, ¿no? Estos llamados llave que te permite, sin igualdad, entonces no puedes acceder, ¿no? Porque recordemos que la discriminación es una nota de falta de acceso a los derechos. Es correcto. ¿No? ¿Y por qué todo el mes? Bueno, el COPRED tiene ya, como lo hemos comentado y hace rato que vimos el video, vimos una recopilación de todos los octubres, mes del trato igualitario, de la conmemoración que hemos realizado. Octubre, mes del trato igualitario, se empieza a conmemorar desde el 2013. Primero fue con el acuerdo que firma el jefe de gobierno en aquel entonces sobre el 18 de octubre, Día del Trato Igualitario. Después, en 2014, lo convertimos en todo un mes de actividades. Desde el 2013 se realizaron alrededor de 60 actividades. El 2014, bueno, ya tuvimos más actividades y entonces es conmemorar todo el mes, porque bien lo decían en el primer bloque. ¿Por qué solo celebrar o conmemorar un mes? Todos los meses deberían de ser. Justamente sí, todos los meses, pero bueno, este mes en particular realizamos actividades con los diferentes entes del gobierno de la Ciudad de México. Y este acuerdo que se firma el 18 de octubre de 2013 nos indicaba eso, que todos los entes del gobierno de la Ciudad de México tenían que hacer actividades en pro del trato igualitario, ¿no? Es así que empezamos a construir con las diferentes instancias actividades como exposiciones, eventos culturales, carreras también hemos tenido, ¿no? En el 2014 ya participaron 23 instancias públicas, 23 organizaciones de la sociedad civil, porque la participación de la sociedad civil también es muy importante. Claro. Muy importante porque en aquel momento teníamos algo que se llamaba la REDAC, que eran organizaciones de la sociedad civil que además hacían un trabajo muy importante en la defensa de los derechos humanos y se incorporaron justo al Consejo para trabajar el derecho al trato igualitario, ¿no? En 2015, por ejemplo, ya tuvimos 500 actividades y aquí tuvimos la peculiaridad de invitar a un país, ¿no? Sudáfrica fue nuestro país invitado, justo para ver también esta parte del racismo que se vivía y porque empezábamos el decenio afro. Claro, entonces por eso 2015 fue muy pertinente la participación de Sudáfrica en esta conmemoración, ¿no? En el 2016 realizamos algo que se llamó Ciudades Diversas, Ciudades Sin Racismo, también octubre, mes del trato igualitario, y tuvimos alrededor de 203 registros de 165 entes de 165 actividades del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué más hay que decir? Que esas actividades se reproducen, es decir, cada dependencia reproduce estas actividades durante todo el mes, ¿no? Entonces esa es la paleta de acciones, pero se reproduce. Hemos armado un calendario de actividades porque muchas de las actividades son al interior del gobierno de la ciudad y también con personas, ciudadanas que van a una plaza pública en donde se va a hacer esta actividad, ¿no? Entonces es importante visibilizarlo de esta
forma porque sí, el COPRED ha hecho un trabajo muy importante al interior del gobierno de la Ciudad de México, claro, con toda esta política de igualdad y no discriminación, con el programa para prevenir y eliminar la discriminación, el PAPET. Entonces hemos venido trabajando todos estos años para que octubre crezca todavía más y entonces involucremos a muchas más instituciones del gobierno con más actividades y la gente, los ciudadanos, ciudadanas puedan acceder a estas actividades y que conozcan, que sepan qué es el derecho al trato igualitario y a la no discriminación, que en algún momento si sienten vulnerado algún otro derecho, pues que pueden asistir al consejo, ¿no? Oye, cuéntanos, nos quedamos en 2016 y antes claro, de llegar a qué va a pasar este año y por qué tiene un tono distinto este año, cuéntanos qué pasó en 2017. 2017 fue una campaña de Yo soy portavoz del trato igualitario. ¿Qué fue lo que hicimos con Yo soy portavoz del trato igualitario? Es invitar a personajes de la televisión, de los medios de comunicación, artistas del ámbito cultural, a que fueran portavoces. ¿Qué era esto? Que nos ayudaran a visibilizarlo mediante un video. ¿Por qué ellos creían que el trato igualitario era importante en sus vidas y en las vidas de las demás personas? ¿Por qué necesitábamos visibilizarlo? ¿Por qué justamente decir portavoz? Es porque asumimos esta responsabilidad de que nosotros no vamos a discriminar y vamos a trabajar en pro del derecho a la igualdad. Claro, y ver estas figuras públicas, claro, que pueden representarnos también en función de que tuvimos una gran participación y muy plural, ¿no? Exactamente, sí, de todos los sectores. Sí, tuvimos personas con discapacidad que nos apoyaron a ser portavoces del trato igualitario e incluso invitábamos también a los ciudadanos, a toda la gente que está en la Ciudad de México a que hiciera sus videos y los estábamos reproduciendo, que los mandaran y los reproducíamos en redes sociales. Fue muy importante, fue una campaña que tratamos de hacer que fuera viral para que llegara al mayor número de población. Oye, y bueno, ya 2018, cuéntanos cuál va a ser el tono particular y las diferencias y las actividades, y por favor cuéntanos un poco. Claro, 2018 vamos a realizar la Feria por la Igualdad. Es una feria en donde ya bien lo especificaban un poquito en el primer bloque, es una feria que va a ser en el Monumento a la Revolución este domingo 21 de octubre. Ahí vamos a estar las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, el COPRED por supuesto, dando información de los servicios que se brindan en el gobierno y en el COPRED, qué hacer ante un caso de discriminación, la información que les vamos a dar, pero además vamos a tener actividades culturales ya en el escenario principal, ¿no? Por supuesto va a ser el acto de inauguración, después vamos a tener algunas bandas que van como desde un poco el rock, con folclore colombiano, entonces vamos a tener una diversidad importante, vamos a tener una obra de teatro en lengua de señas mexicana también que ya ha estado con nosotros en algún momento en el consejo. De la compañía de Seño y Verbo. De la compañía de Seño y Verbo, para que pues también conozcamos cómo se vive una obra de teatro en lengua de señas mexicana, ¿no? Claro, y también la participación de la sociedad civil, ¿cómo será este año? La participación de la sociedad civil, al igual van a estar trabajando en la feria, van a tener un stand, igual en la promoción de sus actividades, en la promoción del derecho al trato igualitario. Claro. Oye, cuéntanos en dónde es, el horario, cómo sobre todo. Es muy sencillo. Va a ser muy grande. Vamos a estar ahí alrededor de 84 stands. Puestos en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución. Es muy fácil, pueden llegar por metro, incluso en bicicleta también pueden llegar, en Metrobús o caminando de igual forma, ¿no? Sobre Avenida de la Reforma, agarramos Plaza de la República, llegamos al monumento. Ahí vamos a estar a partir de las 9 de la mañana, el acto protocolario a las 10, inicia a las 10 de la mañana y después hasta las 6 de la tarde. Entonces vamos a tener un amplio repertorio de actividades que hacer. Claro, y un acto protocolario que de verdad esperemos que nos acompañen porque tendremos el gusto de presentar a la nueva titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Geraldina González de la Vega, y que estará acompañada y arropada por integrantes de la Asamblea Consultiva del Consejo y además, pues bueno, toda la oferta que tiene la Administración Pública, como ya decías, entonces, feria de servicios, organizaciones de la sociedad civil. Y también empresas, vamos a tener, se me había olvidado, que también es muy importante poder ver el trabajo que hacen las empresas al interior con los trabajadores y las trabajadoras sobre sus políticas que implementan dentro de inclusión, ¿no? Dentro de sus y algo empresas. interesante también, decías ahora con las trabajadoras y los trabajadores, pero también
en términos de cómo ofertan sus servicios y cómo se van volviendo cada vez más sensibles a la diversidad de sus consumidores, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Sí, no solo en las políticas al interior con las y los trabajadores que ahí laboran, sino también el servicio que ofrecen que sea más incluyente, que sea diverso y que el trato sea de un trato digno, ¿no? Que sea mucho mejor al que han estado venido. Son las dos caras de la moneda y que además para COPRED ha sido fundamental el acompañamiento con las empresas y además su participación a través del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, fundamental, ¿no? Y con las organizaciones de la sociedad civil, pues bueno, ni se diga, ¿no? Claro, el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, justo que lo mencionas ahorita, donde las empresas, y les invitamos a que si son una empresa y nos están viendo, pues puedan inscribirse en el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario. Es muy sencillo, la verdad, así es que pueden revisar en nuestra página de internet en www.copred.cdmx.gov.mx. Ahí pueden encontrar toda la información que lleva esta parte de inscribirse al trato igualitario, ¿no? Donde les pedimos básicamente que revisar un poquito las políticas que tienen al interior y cómo las podemos fortalecer para que sean incluyentes. Perfecto, entonces, bueno, ya saben, domingo, Plaza de la República, Monumento de la Revolución, de 9 de la mañana a 6 de la tarde hay una propuesta cultural interesante, feria de servicios y programas del Gobierno de la Ciudad de México, stands de organizaciones de la sociedad civil muy diversas, una campaña especial de COPRED al respecto que estoy segura que les va a gustar mucho y pueden llevarse un cachito a su casa, y la participación de las empresas, exacto, a quienes a todos ellos aprovecho para agradecerles. Y pues bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, quédense Margarita. con nosotros porque vamos a nuestro siguiente bloque. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. ¿Ha oído usted hablar de la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación? Es una estrategia del COPRED, de la cual nos platicará Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de Capacitación y Educación de este consejo y coordinadora del Instituto Nelson Mandela de la Ciudad de México. Vamos con ella y con Margarita Castilla. Pues Berenice, bienvenida a este espacio, además de coordinadora del Instituto Nelson Mandela, pues querida colega. Pero cuéntanos, por favor, qué es la REDSI. Pues muchas gracias por la invitación, Margarita, es un gusto estar aquí. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de la REDSI. Justamente ya decían, la red es una estrategia del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, en el que se invita a ciudadanas y ciudadanos a participar en un tema de promoción y difusión del derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿no? La idea es acercar desde la ciudadanía para la ciudadanía el tema. Pues, ¿y de quién está compuesta? ¿Desde cuándo llevan trabajando con esta estrategia de la Red Ciudadana? Pues mira, la red surgió en 2014. Ya es la cuarta generación. Cuando inició con 118 personas, estaban todas en las diferentes delegaciones, que ahora son, bueno, las alcaldías. Y bueno, actualmente cuenta con 10 personas, que son 10 chicas y chicos jóvenes, todos en temas de áreas de ciencias sociales y humanidades. Entraron ellos en una convocatoria para ser seleccionados, tienen ciertos perfiles, pero sobre todo son chicas y chicos apasionados del tema, ¿no? Que además les gusta estar cerca de la gente, que tienen facilidad de palabra y que están muy entusiasmados no solamente de replicar y dar información sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, sino también de seguirse formando ellos en el tema para su vida personal y profesional. Claro, ¿y cómo es? ¿Ellos tienen una agenda propia? ¿Es en función de las actividades que tiene el Consejo? ¿Cómo es? Pues mira, hemos ido combinando la estrategia. Por un lado, desde el Instituto Nelson Mandela llevamos una agenda con diferentes instancias del gobierno, pero también con organizaciones de sociedad civil, a través de ferias, por ejemplo, bueno, también con la academia, algunas universidades que hacen ferias informativas y que nos piden que asistan a dar información, con algunas organizaciones sociales que también tienen eventos públicos o con gobierno, por ejemplo, ahora que viene la feria del 21 de octubre, pues van a estar ahí con un
un módulo dando información, pero bueno, también ellos van generando propuestas, ¿no? Hace poco uno de ellos tenía contacto con una escuela y entonces dijeron, queremos llevar también un taller a este espacio que ya conocemos. Entonces vamos combinando la estrategia con la red. Claro, y eso me imagino que termina siendo muy nutritivo porque entonces se van construyendo propuestas pues en equipo, justo, ¿no? Bueno, ejemplo de ello son los talleres que habrá el domingo 21 de octubre, ¿no? Y que se nutre como de lo que sabe cada uno de los integrantes, ¿cierto? Sí, exactamente. La verdad es que es una experiencia muy rica. Los chicos retroalimentan mucho porque tienen una visión diferente, ¿no? Si bien no manejan completamente el tema, no son expertos en el tema, se dan cuenta justamente de la necesidad de llegar de otras maneras a la ciudadanía, ¿no? A través de otros ejercicios pues más dinámicos, a través justamente de talleres o de otras propuestas lúdicas y bueno, eso nos enriquece también al trabajo que hacemos desde el Consejo y desde el Instituto. Sí, por supuesto. Oye, y cuéntanos ahora, hablando del instituto, ¿cuál es la función principal del Instituto Nelson Mandela? ¿Desde cuándo surge? ¿Qué es? Bueno, el instituto es un espacio que está también dentro de las instalaciones del Consejo y surge de la necesidad de contar justamente con una estrategia educativa formativa, ¿no? Que combine la praxis con la parte teórica también, ¿no? Y bueno, el instituto es el espacio que tenemos para generar actividades educativas que tienen que ver con la sensibilización, la capacitación y la formación continua, principalmente de personal que está en la administración pública, pero bueno, también igual nos acercamos a organizaciones de sociedad civil, a academia, a empresas privadas, ya como mencionaban hace rato, y bueno, también en casos cuando hay atenciones, quejas o denuncias, es parte también de los procesos de conciliación, hacer justamente estas acciones que sensibilicen y hagan visible el tema de la igualdad y no discriminación desde el ámbito educativo. Es decir, que dentro del mandato de ley que tiene el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación, de sensibilizar y generar estos procesos educativos, pues el Instituto Nelson Mandela es el espacio del COPRED desde el cual se hace este trabajo. Sí, justamente hay un ordenamiento legal, hay una obligación para, sobre todo la administración pública, de formarse en estos temas, ¿no? Y de mantenerse un grado de profesionalización en estos temas. Y hay justamente otras líneas que busca acercar el tema para quien no necesariamente es obligatorio, pero que es importante que también lo conozca y lo haga transversal en sus acciones, ¿no? Oye, ¿cuáles son los principales retos del instituto y las principales oportunidades, ¿no? Porque pues en estos procesos educativos pues está lleno de oportunidades siempre, ¿no? Claro. Bueno, pues el reto, como en muchas áreas de la administración, es que somos un equipo súper chiquito, sí, ¿no? Tenemos 2 educadoras y una jefa de departamento. Y bueno, el reto es llegar a la mayor población posible dentro de la administración pública, pero ahora nos planteamos también acercarnos más a la ciudadanía, ¿no? Últimamente hemos tenido ejercicios con jóvenes de algunas carreras y entonces pues nos interesa eso, como acercarnos a ciertas poblaciones que nos ha costado un poquito más de trabajo, como son las y los jóvenes, acercarnos más a las universidades, pero bueno, la idea y el área de oportunidad sería contar con replicadores o con personas que sean promotoras, que nosotros podamos formar en el instituto, pero que ellos vayan y lleguen a más gente, ¿no? Eso es una de las áreas de oportunidad que vemos desde el instituto. Claro, y por ejemplo, yo conozco por ti como este proyecto de además tener, por ejemplo, interpretación, ¿no? Tener los ajustes razonables en los cursos, interpretación en lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Y dar la plantilla general de los cursos en esta lengua. Pero cuéntanos cuál es esa plantilla, digamos, de cajón, ¿no? De la oferta educativa del Instituto Nelson Mandela. Pues vamos por partes. Primero tenemos una línea que va desde el tema de sensibilización, que es ahí donde nos apoyamos de la red, ¿no? Que es dar información básica sobre qué hace el Consejo y de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la igualdad y la no discriminación. Y tenemos un curso base que es igualdad y no discriminación como derecho humano, ¿no? Y después vamos a la parte de capacitación, donde hablamos de temas ya más específicos, abordamos temas de diversidad sexual, abordamos el tema de población indígena y población afro-mexicana, afrodescendiente, tenemos uno sobre lenguaje incluyente y también vamos haciendo, especializándonos en temas de acuerdo a las necesidades, ¿no? Actualmente estamos con un
taller que tiene que ver con comunicación social, sobre todo para el área de la administración pública. Sí, y bueno, así es ahorita la oferta. Estamos trabajando en un curso en línea con la Escuela de Administración Pública sobre el tema de diversidad sexual, expresiones e identidades de género, que esperamos ya el próximo año ya puedan inscribirse, ¿no? Ya esté en la plataforma. Y bueno, esa sería como la oferta, ¿no? Y lo hacemos a través justamente en estos niveles, desde pláticas o conferencias hasta los cursos talleres que tienen una duración de 8 horas más o menos, o procesos mucho más especializados como el que te decía, que tienen una duración un poco más larga, ¿no? Claro, y decías un espacio que me parece muy, muy importante, que es el que deriva los procesos de sensibilización o educativos que derivan de una conciliación, ¿no? Por algún caso. ¿Puedes contarnos un poquito cómo es el proceso que llegan a este tipo de cursos y qué tipo de cursos son normalmente? Bueno, estos cursos forman parte de los acuerdos que se dan cuando se identifica que hay un presunto acto de discriminación o cuando se hay un acto de discriminación, ¿no? Es parte de lo que asume aquella persona, empresa o institución que ha cometido o ha violentado un derecho. Entonces, lo que hacemos es justamente darles el curso básico y lo adecuamos de acuerdo al perfil. Hemos dado cursos para empresas y entonces dirigimos todo el tema justamente a lo que puede suceder dentro de una empresa o de los servicios que dan también, o sea al interior o al exterior. Claro. Hemos dado para espacios educativos también, entonces conjuntamos un par de escuelas, o a veces cuando se trata de un negocio pequeño, solamente es una persona, un particular, por ejemplo, lo incorporamos a la agenda de los talleres que ya tenemos, de acuerdo justamente a la necesidad, o en relación al derecho violentado también, por ejemplo, ¿no? Claro, digamos que a veces pueden ser cursos diseñados ad hoc para atender la causal o la dinámica que generó esta conducta discriminatoria entre esos particulares o entre un particular y personas servidoras públicas. ¿Entiendes? Exactamente. Okay. Y entonces lo que me parece como muy interesante además recalcar es que este trabajo que hace el Instituto Nelson Mandela forma parte además de las medidas de reparación de daño derivado de los casos, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo prevenimos? Que una de las cuestiones principales en un mecanismo de reparación del daño es prevenir que vuelva a suceder esa conducta discriminatoria, ¿no? Sí, asegurar la no repetición tiene que ver con que la gente esté informada, ¿no? Nosotros lo que identificamos es que la mayoría de los casos que vienen derivados justamente de atenciones o de conciliaciones, no es una justificación, pero las personas dicen, es que yo no sabía, o no entendía, o no sabía qué trato darle a la persona, porque justamente no estamos acostumbrados a convivir con la diversidad, ¿no? Entonces, a veces atender a una persona con discapacidad, atender a una persona trans, no necesariamente es un acto de mala voluntad, sin embargo, bueno, pues termina violentando derechos y por eso es importante informar y sensibilizar en el tema. Claro, es decir, separa esta cuestión también que tal como lo pones, de que no es solamente la cuestión de la intención, si había la intención o no de discriminar, porque la mayoría de las veces no, aunque hay a veces que sí, ¿no? Sino valorar el resultado también y poder separar ambos momentos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos viendo de lo que nos cuentas y regresando justo ahora a la REDSI, que el Instituto Nelson Mandela coordina actividades tanto para la prevención como para la promoción, como justo de reparación del daño, ¿no? Para garantizar que no se vuelva a repetir el acto discriminatorio. Sí, exactamente. Y bueno, también buscamos incidir en el cambio cultural a través de otras actividades lúdicas o culturales, ¿no? Este año tuvimos la feria del Día de Nelson Mandela, donde también invitamos a gente de sociedad civil, academia, a conversatorios, a anunciar los productos o los servicios que tenían. Y bueno, estamos pensando en generar o abrir más espacios que tengan que ver también con el cambio cultural, ¿no? Otro tipo de prácticas, cines, debates, asistimos a otros espacios también, a cines, debates, a conferencias, etcétera. Entonces, bueno, son muchas actividades, pero todas con el mismo fin, apostar por el cambio cultural más que lo punitivo, digamos, claro, el castigo, y pues sensibilizar a la gente, brindar información, creo que es la mejor herramienta, ¿no?, de educación. Sí, por supuesto, pues muchísimas gracias, Bere, por habernos compartido toda esta información. De verdad les invitamos a conocer tanto el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación como el Instituto Nelson Mandela, que es parte del Consejo. Pues encontrarán ahí personas como con muchísima pasión para trabajar, para
compartirles lo que saben y para trabajar justo desde esta perspectiva de la educación, de la prevención de información. Así que muchísimas gracias, Bere. Gracias por la pues invitación. quédense con nosotros porque vamos a nuestro último bloque. Rosy, bienvenida de nuevo a este espacio para que nos puedas compartir cuál es la perspectiva internacional dentro de la estrategia de la Ciudad de México para celebrar el mes de trato igualitario. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Margarita. Pues déjame compartirte que octubre, mes del trato igualitario, se decidió llevar al ámbito internacional como una buena práctica que pudieran replicar los gobiernos locales y gobiernos internacionales en sus ciudades. Se les abrió la invitación por ahí de 2015 a embajadas, a redes internacionales de las que somos partes como COPRED, como la Rainbow Cities, la Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, la RIOT, para que también pudieran inscribir actividades que hicieran dentro de sus ciudades. Y también nosotros nos hemos beneficiado de las actividades que estas ciudades tienen, es decir, es un intercambio de buenas prácticas, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, en 2015, déjame decirte que Sudáfrica fue el país invitado para el octubre, mes del trato igualitario, y en el marco del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. El resultado fue que COPRED trabajó dentro del grupo de trabajo con organizaciones, con el Estado mexicano, para la elaboración del plan de Trabajo México en torno al Decenio Internacional de Personas Afrodescendientes. Por ahí de 2016, una de las ciudades aliadas fue Buenos Aires, Argentina, donde se realizó un debate, una jornada sobre los derechos humanos y vejeces, travestis y trans. El doctor Horacio Conti, que planteó la parte de la garantía presupuestaria en derechos humanos y la judicialización del presupuesto de manera en la parte del control judicial. Presupuesto, claro, y ese tipo de actividades pues son muy enriquecedoras para la Ciudad de México porque con el pretexto de octubre, mes de trato igualitario, pues traemos, por ejemplo, a estas personalidades o damos cabida como ese intercambio de buenas prácticas y conocer estas experiencias, ¿no? Como el de todo el desarrollo que ha hecho la Ciudad de Buenos Aires a partir de órdenes judiciales que establecen que el presupuesto es un medio para garantizar derechos humanos, claro. ¿Qué ha habido en otros años? En otros años, el año pasado fue, déjame recordar, estoy tratando de recordar que también por ahí 2016 también se invitó a Berlín, en específico al Estado de Trato Igualitario contra la Discriminación, y la organización civil Social Zone, que realizó el conversatorio CDMX Berlín, Homofobia, Racismo y Fútbol, que también es un tema muy importante y muy relevante en el tema. Claro, y que levanta muchísimas pasiones el soccer, ¿no? Y es un espacio también, como levanta muchas pasiones, es un espacio en el que se muestra mucho cómo es la cultura de lo afortunado y lo desafortunado, ¿no? de cada país. Así es. Y el año pasado, en 2017, la ciudad de Zurich, Suiza, se sumó a octubre, mes de trato igualitario, con más que nada una discusión y reflexión en torno a la trata de personas. Quito se sumó en garantizar el ejercicio de derechos colectivos de pueblos nacionales en el encuentro de experiencias comunitarias de inclusión de pueblos y nacionalidades, esta parte de interculturalidad. Y este año estamos viendo, veremos los resultados de octubre, mes del trato igualitario, que se ha invitado también bajadas a personas representantes de otros países, Quebec, por ejemplo, a que participen en octubre, mes del trato igualitario. Claro, o sea que dentro de esta cuestión que nos platicaba, todo este despliegue de actividades que nos platicaba
Jorge, de qué es lo que pasará el 21 de octubre de 10 a 6 de la tarde en la Plaza de la República. Habrá todos estos stands dentro de los cuales habrá presencia de las embajadas, como dice Rosy, de las representaciones y delegaciones como la de Quebec, ¿no? Ofreciendo sus servicios, compartiendo buenas prácticas, y eso es una forma en la que toda la ciudadanía se puede beneficiar de conocer cómo se hace en otros lugares y también ver lo que se hace en esta ciudad a partir de otras experiencias internacionales, ¿no? Así es, Margarita. Pues algo más que yo quería aclarar, justo hace rato que hablábamos del control judicial del presupuesto y tal, y luego a mí que me dicen constantemente, bueno, pero háblalo más claro, es cuánto cuestan los derechos. Y entonces es todo un tema muy importante para la región latinoamericana en particular, para todo el mundo en general, pero es cuánto cuestan los derechos y que no nos digan no hay presupuesto para ejercer tal derecho, ¿no? Porque entonces lo tenemos que acomodar. Entonces de eso se trata. Pero cuéntanos, ¿alguna otra experiencia favorable que haya habido con motivo de octubre, mes de trato igualitario, esta celebración en la Ciudad de México, algún otro año, actividad interesante? Pues de manera internacional, estos son los más destacados del año de 2015 a 2017. Y más que nada como que buscamos que la perspectiva de octubre, mes del trato igualitario, también se internacionalice con los gobiernos locales, como te decía, que la idea no solamente sea globalizar la campaña, como tú dices, gastar por gastar en derechos humanos, sino que sea también una visión y una promoción de un quehacer institucional, transversal e interinstitucional que promueva el enfoque de derechos humanos y no discriminación. Claro, es decir que toda campaña de internacionalización, ¿no? Y la estrategia de internacionalización del Gobierno de la Ciudad de México tiene siempre una finalidad de retorno porque el fin último es la reducción de las brechas de desigualdad y el acceso sin discriminación a los derechos de toda la población. Así que, Rosy, muchísimas gracias por compartirnos, hacernos este recuento de las actividades que ha habido internacionales con motivo de octubre, mes de trato igualitario. Les esperamos el domingo 21, este domingo a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con una oferta cultural muy interesante en la Plaza de la República, Monumento de la Revolución. Vayan con sus familias, traigan a sus amigos y amigas, por favor, y se llevarán también una que otra sorpresa de lo que estaremos compartiendo allá con ustedes para celebrar este Día del Trato Igualitario en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y regresamos con Julia. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y mañana aquí en el Ombligo de la Luna a las 4 de la tarde para Hacer Ciudad. Hasta entonces. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.